Bien. Ok, hoy es la reunión del 31 de julio del 2025. Se nos va julio, ya estamos casi en la mitad del año. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, Ayer me escribió un montón de gente de allá de Argentina pensando que yo estaba haciendo glu 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 en las aguas del tsunami, pero no vivo cerca de la costa. Y aparte parece ser que no fue alarma que se tomó por precaución, pero no afectó a todas las costas que se pensaban. Pero bueno, mucha gente lee todas esas noticias y es interesante ver el efecto, porque la gente lee esas noticias y se hace ya una tragedia, ¿no? Porque, este, y ya me mandaban mensajitos, ¿estás bien? Que esto y que lo otro. Bueno, entonces no sé si alguno de ustedes hoy tiene alguna cosa que quiera alargar sobre la mesa. Yo no quiero, pero a mí me parece que queda pendiente en algún momento poder explicar el modelo actancial de la praxis teatral que planteas. Ah, los grafiquitos, ¿no? Sí. Quedaste con Bueno, ese traté de compromiso. explicarlos en el textito que les mandé, o Sí, sí. sea, puedo verbalizarlo. Eh, Antes de eso, yo recién dije algo, antes de grabar, que yo no era un lacaniano ortodoxo. Les voy a contar algo importante para que lo tengan en cuenta. Acabo de escribí un texto estos días y se lo acabo de mandar a la Marta Jerez. Vamos a ver qué me dice. Un texto un poquito hijo de puta, si ustedes quieren. Resulta que en Facebook vi que alguien anunciaba la película que se filmó el año pasado sobre la sombra de Caravaggio, l'ombra de Caravaggio en italiano. Entonces yo la busqué y como mi amiga me las consigue todas con subtítulos al español en un sitio ruso, que son copias muy buenas, se consigue todas las películas que hasta ahora quise ver, ella me las consigue. Y me la puse a ver. La película no sé si me gustó mucho, está muy bien hecha, e indudablemente. El director, un tal Máximo Plácido, que no sé quién es, eh, trata de armar la película con una fotografía que se asemeja a los cuadros de Caravaggio. Y creo que eso es lo más interesante de todo. Dos cosas me llamaron la atención en la película, más allá del momento que toma, unos pocos años, los últimos años en la vida de Caravaggio, un hombre completamente tirado al goce irrefrenable, ilimitado, fuerísima de la ley, de la norma, de todas las normas, perseguido por el papado, con buenos mecenas que lo protegían, pero tenía que andar huyendo de un lado para otro. Eh, la película plantea que el Papa, que le encantan las obras de Caravaggio, pero que le parecen de todas maneras terribles, porque Caravaggio pinta escenas bíblicas, pero usa modelos de la peor calaña de gente, prostitutas, ladrones, asesinos, borrachos, de todo. Entonces él junta a toda esa gente porque vive entre toda esa gente desclasada, lumpen, y me llamó la atención que cuando arma los cuadros, él arma un performance. Empieza a agarrar esa gente, la lleva a su estudio y usa todos los trapos y todo y arma la escena, empieza a armar como si fuese un puzzle, a ver, muévete para aquí, este género un poco más para allá, este color no me gusta, traigan otro trapo, qué sé yo. El tipo arma toda una estampa y sobre esa estampa, cuando él está ya de acuerdo, comienza a diseñar el dibujo y la pintura. Eso me llamó la atención, me pareció muy interesante esta relación compleja entre el arte y la realidad, porque todos esos que están formando parte de esta representación o de este performance en su estudio vienen de vidas fatales, terribles. Son gente completamente, como digo, desclasada, discriminada, y que van ahora a dar su cuerpo a imágenes bíblicas.
hay una escena en que él va a buscar a una mina que se la quiere coger y la mina ha perdido un hijo, no sé si ha tenido un aborto espontáneo, no sé qué, y la mina sigue sintiendo que el niño lo tiene adentro y se vuelve loca y anda loca por la calle y él la agarra y se le escapa la mina y al final al otro día la encuentran flotando en el mar. Entonces él con unos de estos desclasados la va a buscar y así muerta la lleva y arma todo un performance del famoso cuadro de la muerte de la Virgen María. O sea que esta mina, una prostituta completamente de los barrios más desclasados de Nápoles, termina dando su cuerpo a la imagen de la Virgen María en su lecho de muerte. Entonces todo esto genera un malestar tan grande en la iglesia que la iglesia obviamente lo persigue. Pero como les digo, como el Papa y otros mecenas lo protegen de alguna manera, él ha matado a un hombre y vive con esa culpa. Por eso es bastante paradojal, porque a pesar de que él critica a la iglesia y una cantidad de cosas, él pinta temas bíblicos y a su vez está desesperado por conseguir el indulto y el perdón papal. O sea, como que, ¿se acuerdan lo que hablamos de lo instituyente y lo instituido? Hay todo un juego ahí a través de la culpa, el super yo, no sé, toda una cosa compleja. Todo eso me llamó la atención, pero hubo una cosa que más me llamó la atención. El Papa nombra a un tipo, un tal Jatten, para que investigue la vida de Caravaggio y le pase un informe para decidir si lo va a indultar y perdonar o no. El tipo este es un inquisidor horrible, que no puede aceptar que está fascinado también él por los cuadros de Caravaggio, que en general estuvieron en sótanos, escondidos, muy pocos se colgaban en las paredes de las iglesias por esta cosa, incluso algunos curas los hacían bajar porque el público quedaba como fascinado de verlos y a su vez reconocía por ahí a las personas que habían sido modelos. Ahora, la idea es que al final Caravaggio nunca logra reunirse con este perseguidor, salvo al final en el que se confrontan y el perseguidor le dice, y ahí viene lo del tema de mi articulito, le dice, la iglesia siempre tuvo algo claro, hay un orden y hay un caos, el bien y el mal, el orden es el bien, el caos es el mal. Of course, Caravaggio está decididamente, indudablemente, en el campo del mal. Y cuando yo escucho eso, digo, joder, las fórmulas de la sexuación de Lacan reproducen este binarismo cristiano, lo fálico y lo no fálico, la ley y el goce, o el espectro de los goces. Digo, ¿qué joda esto? ¿Cómo puede ser que Lacan, estos tentáculos cristianos todavía lleguen a Lacan? Digo, ¿cómo no hay Lacan, que siempre trabajó con modelos triádicos o cuaternarios? Digo, ¿cómo se dejó llevar por estas fórmulas de lo fálico, estas fórmulas opositivas binarias, en donde lo fálico está siempre dado como el bien y los excesos de goce como el mal? Entonces, empecé a hacer una pequeña investigación rapidísima. Abuelo de pájaro, por eso el ensayo se puede publicar en la revista Para Ti, qué sé yo, en estas revistas de moda, porque hice con un discurso muy liviano, pero me fui a ver qué pasaba con la ética Nicómaco. Digo, ¿será que Aristóteles también tenía una posición binaria? Y Aristóteles no tiene una posición binaria. Y cuando Heidegger lee la ética Nicómaco, también va a marcar una cantidad de cosas que están en Lacan. La moral aristotélica, la de la ética Nicómaco, no es una imposición de una serie de protocolos o de mandatos éticos o morales que el sujeto tiene que obedecer o acatar. No es un super yo a la manera freudiana.
La ética de Aristóteles, según la lectura que hace Heidegger, yo tengo en mi biblioteca la ética, no, la tengo en la biblioteca de Buenos Aires, pero hace muchísimo creo que la leí, y sería un ignorante total cuando la leí, pero eh, me puse ahora a ver algunos articulitos. La ética aristotélica es una praxis del sujeto con su propio vivir. No es que tiene que obedecer nada. El objetivo de la ética es que el sujeto logre la felicidad. Bueno, eso no está en Lacan, ya sabemos que el psicoanálisis no promete la felicidad. Pero como Lacan tampoco cree, como Aristóteles tampoco cree que se pueda alcanzar la felicidad, lo que plantea Aristóteles es la templanza, la sofrosine. Él dice, los dos extremos son viciosos y lo que tiene que lograr el sujeto por sí mismo, o sea, la ética aristotélica es la que corresponde en Lacan al acto. No es una obediencia a los mandatos superyoicos, es un trabajo del sujeto sobre sí mismo. El Sorge de Heidegger, el cuidado de sí, que toma Foucault en el último tomo de la historia de la sexualidad. El cuidado de sí mismo, la dieta, el cuidado del cuerpo, la Mm. moderación, la templanza o moderación, este punto, esta prudencia, este punto medio. El sujeto. Entonces yo dije, qué terrible estas fórmulas de la sexuación lacaniana, porque no da opción. Nadie está, es muy esquemática, nadie está completamente en el campo fálico, algún pelotudo robótico que responde a la ley y, y está feliz con eso. Y tampoco nadie está como Caravaggio en el extremo opuesto de un goce irrefrenable y limitado. Nosotros, la mayoría de los seres hablantes, estamos en una zona intermedia que las fórmulas de la sexuación no contemplan. Por este residuo cristiano, Lacan se formó en una escuela religiosa católica, pero Lacan también conocía muchísimo de la filosofía antigua y sobre todo la conocía a través de Heidegger. Entonces, Heidegger, ustedes saben, tomaba las palabras, los significantes uno por uno, se remontaba por las etimologías y trataba de reponer el sentido más originario, diría él, en el mundo griego. Pero así todo nos da una lectura muy diferente de la ética nicómaco, que no es una ética de preceptos o mandatos, sino de trabajo del sujeto sobre sí mismo, que es el psicoanálisis. Mm. Porque Lacan plantea el tema, ¿no es cierto?, el tema del desajuste, ¿no es cierto?, de los tres registros en el nudo borroneo, y luego plantea el tema del síntoma. ¿El síntoma qué es? Es la forma que tiene el sujeto de elaborar, inventar por sí mismo cierto balance, cierto equilibrio entre lo fálico terrible y fascista total y el extremo del exceso letal que lleva al sujeto a estar decididamente contra sí mismo. Entonces, bueno, yo lo elaboré todo esto un poco más en el articulito, son 3 paginitas que le acabo de mandar antes de entrar a hablar con ustedes a la Marta Jerez. La Marta Jerez trató de suavizar las fórmulas de la sexuación hace 3 años en un seminario, diciendo que la raya que divide el campo fálico y no fálico en la fórmula de la sexuación de Lacan constituían una frontera y que era mejor pensarla como un litoral. Pero aún el litoral no habilita una zona o un tiempo, mejor digo yo, más bien un tiempo, un momento intermedio entre un lado y el otro lado de las fórmulas. Entonces, en ese territorio intermedio, porque un litoral es un margen que abre a una travesía, no a un cruce, porque la frontera es una línea que se cruza, pero el litoral es un margen que promete o vislumbra tal vez otro margen
que puede estar visible o no, e invita a una travesía. Entonces, la travesía del fantasma, ¿no es cierto? De la que habla Lacan. Entonces, ahora, yo ponía en esa zona, en ese territorio, en ese momento intermedio, justamente el modelo del nudo Borromeo y el Symptôme como equivalentes a la sofrosine, al Sorge heideggeriano, el cuidado, a la sofrosine aristotélica, a la templanza y al cuidado de sí mismo de Foucault. Foucault era uno de los eh, integrantes de toda esa generación francesa que Lacan más admiraba. También lo admiraba mucho a Deleuze. Yo, lo que recibiste hace un rato antes de grabar, Cipriano, yo no creo que haya demasiada oposición entre Lacan y Deleuze. Tal vez el Deleuze y Guattari del Antiedipo Bueno, aparezcan como más radicalizados, pero Lacan los leyó a pie juntillas y tú puedes seguir después de la publicación de los libros de Deleuze cómo Lacan relabora, toma alguna cosa de ellos y la recicla dentro de su propia perspectiva. Lacan era muy, por supuesto no daba crédito a nadie, pero se pueden seguir los diálogos con Barthes, con toda esta gente en los seminarios, ¿no? Se publica un libro de Barthes y en el seminario del año próximo, aunque no lo nombre, Lacan algo larga. Mm. Entonces, por eso titulé un poquito el, el artículo Lacan cristiano, ¿no? Que puede ser bastante escandaloso para mucha gente, pero creo que esta fórmula de la sexuación, así como las planteó, si bien después podemos matizarlos con otros conceptos, el acto, el síntoma y todo eso, no obstante, muestran cómo Aristóteles tiene tentáculos hasta Lacan, lo vimos ya en el latige, el autómata, en el separarse o separere, de parirse a sí mismo. Todo eso está en el mismo campo epistémico de Foucault, ¿no? Entonces, no sé si ustedes leyeron los seminarios de Foucault que se fueron publicando y el otro día finalmente se liberó el resto del archivo de Foucault y un argentino que es especialista en Foucault, que no me acuerdo ahora el nombre, acaba de publicar uno de los libros porque Foucault los tenía guardados en una caja fuerte de un banco y había dicho que no quería que se publicara ese material. Pero como dice este tipo, porque se reproduce en la nota de página 12, parte del prólogo, eso es una cosa que nadie debe cumplir, porque aunque el autor lo haya prohibido, pero si los dejó armados incluso como libro, era porque sabía que en algún momento alguien se los iba a publicar. Entonces, bueno, de todos modos, creo que por eso hay que tener cuidado de sostener, es cierto, hay que seguir con la desfundamentación, ¿no? Incluso de los maestros que uno más reconoce en uno. Yo siempre trato de dudar de lo que dice Lacan, de ponerme en la vereda de enfrente. Entonces, a ver, veamos. Y por eso digo, la película en ese último diálogo, en donde Shatten finalmente le da como una estocada en la espalda y lo mata a Caravaggio y lo tiran en el mar. Esa es la apuesta de la película, que es coherente, es factible más que coherente. Los biógrafos de Caravaggio creen que murió muy joven, 36 años, igual que Mozart, y que su cuerpo fue arrojado, no se sabe dónde está, igual que Mozart. Entonces, pero que murió de una enfermedad infecciosa bacterial, no murió tampoco de sífilis. Entonces, no sé, creo que la película me disparó todas esta cosa en la cual, como digo, son estos dos puntos. Uno, el binarismo, el mal y el bien, y la otra, esta, esta praxis de Caravaggio de armar primero un performance con la basura
recuerden que Lacan también habla de la basura, eh, con la basura social arma su obra de arte. Y en la intermedio, siempre el tercer término, los textos bíblicos. ¿Cuál es? ¿Cómo leer eso? ¿Es un desafío a los textos bíblicos? Él dice que tiene, hoy ya diríamos que Caravaggio pareciera ser el antecedente más remoto de la teología de la liberación. Es decir, leer los textos bíblicos, dice él en la película, él quiere ver la realidad, desde la realidad más cruel en la que vive mucha gente. Y desde ahí él aborda los textos bíblicos. Por supuesto, la iglesia no quiere saber nada con eso. Entonces, pero aún así llega a otro punto, que yo no hablé de esto en el artículo, que es un tema que estoy esperando que dijo la Marta que lo va a tratar, ya lo trató en uno de sus libros, y yo estoy bastante en desacuerdo. Ella dijo que los artistas generalmente estábamos en desacuerdo con el tema de la sublimación, arte y sublimación. Entonces, ese es un tema para mí todavía pendiente. Entonces, bueno, eso quería decirles, y si quieres, vamos a los grafiquitos. No, nos Gustavo, quedemos ya acá que un voy a rato. aprovechar, Gustavo, ya que tú mencionas eso de cómo es el control del goce, y estaba tomando toda nota de muchas cosas que tú estás diciendo. Me acordé mucho porque estaba en un GT, un grupo de trabajo, donde estábamos revisando el seminario 7, ¿no? En la parte de Antígona y Sade. Ya, Entonces ahí viene la gran duda sobre la última parte que tú hablaste, sobre cuál fue el fundamento. Él trabaja con la miseria humana, el desecho humano, lo transforma a través del juego de la institución bíblica, ¿no? Yo creo que es una constante entre los artistas. Entonces ahí creo que es donde Lacan entra con dos términos que yo estoy así atrás de ellos, y yo quería preguntarte hoy, pero salió el tema así, no te iba a preguntar al final como para ir preparándonos, que era el juego entre el perverso y el transgresor. ya, Porque según ese seminario, según esa parte de Antígona, Antígona es transgresora de la institución porque la desafía y la rompe y pasa por encima para enterrar a su hijo, a su hermano, ¿no? Pasa por encima de la autoridad del rey. Entonces, al romper y quebrar la ley, tú te transgredes. Pero está la otra parte que es la perversión, que es donde Lacan habla sobre la lectura que hace Can de Sade. Entonces dice, le gustaba el goce, pero era controlado a través de la institución, lo que hacía que para todos él estaba correcto. Sí, el caso de Justine y todo, ¿se acuerdan? Que ya, ella... pero ah, lo que ya pasa para después, cerrar esta parte, Gustavo, ya para cerrar esta parte. ok, Porque así, entonces, al tú comparar, tú dices, claro, el goce, cuando es expuesto, te enfrentas a lo que es la transgresión que no acepta la institución. Sí, como lo formal, lo académico, no sé, lo que diría Foucault, lo blanco, el lirio, Dios. ¿Sí? Y la otra sería la perversión, que es cuando yo acepto el goce, todos saben que está el goce, pero nadie habla de ese goce, no se expone. Entonces es el juego perverso de Sade, ¿no? Yo quería preguntarte eso porque estás hablando precisamente en ese instante de eso, de cómo Caravaggio sería castigado porque está exponiendo el goce realmente, ¿no? Llega al punto final de ese cuerpo que lo está exponiendo al frente, y es su propia idea que está al frente y la coloca, ¿no? Incluso se da el tupe de que lo lleva para la iglesia, ¿no? ya. Y coloca y expone ese goce ahí. Yo lo veo así, ¿no? Lo estoy viendo así en este instante. Todos los cuadros de Caravaggio exponen el goce. Lo que hace Lacan es, más adelante, después del seminario 7, elaborar lo que se llamó y se debatió las estructuras clínicas, en donde para establecer esa diferencia que vos marcás entre Antígona como transgresora y Sade como perverso. En la película, este inquisidor, de alguna manera es como un inquisidor, lo acusa varias veces de perverso y Caravaggio niega ser perverso. ¿Por qué? Y Caravaggio es un transgresor. Ahora, el perverso, cuando Lacan elabora las tres estructuras clínicas, neurosis, psicosis y perversión,
va a tomar, más que a Sade, va a tomar a, a Masoj, ¿no es cierto? La Dama de las Pieles, no me acuerdo cómo se llamaba el libro de Masoj. Lo que muestra Lacan es que el perverso trabaja, bueno, en primer lugar, que Kant no tiene ninguna diferencia con Sade, vistos en ambos, están como en la misma estructura. Lo que hace, lo que muestra, sobre todo la novela, es, y eso se da cuenta Lacan, es que en la perversión hay un contrato, no tanto, no sé si le queréis llamar institución. El perverso, Mm. lo pueden ver en la película 9 semanas y media, el perverso hace un contrato, dos contratos, uno con el otro, con mayúscula, y luego con el pobre infeliz que oficia como partener. Freud ya había más o menos planteado, pero Lacan después lo tira, nunca un perverso se engancha con otro perverso. Segundo, el perverso generalmente nunca va a un tratamiento porque en general no se angustia. Mm. El perverso, como en el neoliberalismo, pierde un objeto. Nosotros hablamos la vez pasada de melancolización, de melancolía, un duelo, pierde un objeto y lo reemplaza por otro. Ya, no tiene mayor empacho. En general se engancha con neuróticos. El Claro. neurótico solo tiene una carta a su favor, que es que en algún momento puede decirle basta, pero después de pasar por un infierno. Ahora, el perverso es no transgresor, dice Lacan, porque el perverso es el gran obediente del otro. Trabaja para el goce del otro con mayúscula. Es más, dice Diana Rabinovich, el perverso ostenta, cree que él sabe cuál es el goce del otro. Entonces, él sabe cuál es el goce del otro. Entonces, pone a un partener como víctima para sostener su relación con el otro, porque lo que no soporta el perverso es la falta en el otro, la Aló. inconsistencia en el otro. ¿Mm? Él se coloca no como sujeto, el perverso nunca es sujeto, por eso Lacan invierte la fórmula del fantasma, ¿se acuerdan? S tachada, el rombito y el objeto A. La invierte y pone A, rombito, S tachada, porque lo que no soporta es la división subjetiva. Entonces, lo que hace él se coloca como tapón del agujero en el otro. Y por lo tanto no se angustia, no se angustia. Claro, no Entonces depende no del otro, tiene ¿no? el agujero en sí, el agujero lo tiene el otro, pero él oficia y hace todo. Ahora, hay un contrato, si ustedes leen la novela, ven que se firma un contrato en donde se ponen cláusulas hasta dónde, porque también el perverso sabe, como sabe, cuál es el límite. Lo que quiere mostrarle al partener, a la víctima, es hasta dónde se puede llegar con el goce, pero también respeta los límites del contrato. ¿Mm? Nunca lleva a la muerte del otro. Entonces, por eso hay una lógica de la neurosis, hay una lógica de la perversión y hay una lógica de la psicosis, que yo las usé, como ya les conté alguna vez, para establecer las tres posibilidades de construir, ¿no es cierto?, la máscara espectatorial que puede tener un director. Muestra la escena, la da ver a través de una lógica neurótica o de la misma escena la puede mostrar a través de una lógica perversa, que es lo que establece la relación posible, su política de la mirada con un público. El público no sabemos quién es, pero el público podrá aceptarla o no, pero es responsabilidad ética y política del director tener una idea de qué tipo de estructura neurótica, perversa o psicótica está con la que está armando el semblante que da a ver. Yo les conté que en ese seminario embrionario, cuando yo empecé con esto en Guanajuato de esa semana, los chicos hicieron todo ese trabajo sobre la maestra de Buenaventura.
y realmente ahí me convencí de que es así, porque después de una semana empezamos así, ya a mitad de semana ya les largué, a la mañana trabajábamos en improvisaciones y todo eso, y ya a la tarde teorizábamos. Y ya después les adjudiqué, los dividí en tres grupos, y les adjudiqué a un grupo montarla según la lógica neurótica, que ya más o menos yo les había dado así los lineamientos en trazos gruesos, y la lógica perversa y la psicosis. Y realmente cuando mostraron sus trabajos finales, yo vi que sí, el texto era el mismo, pero lo que se daba a ver y la forma en que se daba a ver no era igual. Entonces tenían presupuestos políticos y éticos diferentes. Porque Mm. cada lógica, cada estructura eh, clínica o estructuras epistemológicas, si ustedes quieren, estas tres que Lacan trabaja, estructuras clínicas, cada una tiene un cierto mecanismo de economía de la libido. Por lo tanto, un cierto mecanismo de producción de placer y de goce, por lo tanto, un cierto mecanismo estético. Entonces, creo que ahí está el tema, ¿no? El tema este. Entonces, ahora, la transgresión, creo Mm. que lo dice Llevadot, también lo dice, pero ya lo había dicho Marcuse en la década del 60, la transgresión está siempre, de todas maneras, en el campo de lo fálico. Es desde lo fálico. Mm. El tipo o la antígona o quien sea se permite un pequeño paseíto por el lado no fálico para cuestionar la ley, pero sigue de todas maneras enganchado con discutir con la ley. No Claro, se porque la idea es plantea otra eliminar, interlocución, otro interlocutor. claro. Entonces, lo que produce es, en mi caso, en mis trabajos, digo, lo único que puede producir es un reformismo. Lo único que puede producir para nuestra tarea es un teatro de la representación. No hay, porque después también el mismo Octavio Paz, fueron temas de la década del 60-70. Octavio Paz escribe ese ensayito que está en Corriente Alterna, que es rebeldía, ruptura, no sé, tres, cuatro términos, y va analizando, y revolución. Rebeldía, ruptura y revolución, que son las mismas cosas que trabaja Marcuse, y que yo tengo un montón ahí de escritos sobre esto, y no sé si algún día lo voy a terminar y lo voy a publicar. Pero todos esos son temas que Lacan va a ir eliminando a partir del seminario 11 cuando habla de alienación y separación, en donde comienza a ver que en un tratamiento analítico no hay un corte y se pasa a otra cosa. Es todo un proceso. Y se va llegando de a poco. O sea, lo que hoy llamaría Jorge Alemán emancipatorio, un proceso emancipatorio. Espera un segundito, ¿sí necesitas algo? ¿Qué? Ok. Entonces, entonces eh, el proceso de separación del deseo y del goce del otro, necesarios para convertirnos en sujetos sociales. Nosotros tenemos que alienarnos a la cultura y renunciar a una parte de nuestros goces. ¿Qué sé yo? El niño tiene que renunciar a andar cagando por toda la casa, comer con las manos, ensuciar todo. Y la cultura lo va pautando. No, tenés que comer a esta hora, tenés que cagar aquí, tenés que mear acá. Entonces, el chico va renunciando al goce que le daba la renuncia pulsional, tiene que renunciar a algo para ser sujeto de la cultura. Y por supuesto, siempre va a tratar de recuperar esa satisfacción Mm. perdida, que vaya a saber cuál es. De todas maneras, ese proceso no es un proceso de ruptura, no es un proceso de transgresión y rebeldía, no es un proceso de revolución. Lacan toma el concepto de revolución también de Aristóteles, lo que vuelve siempre al mismo lugar. Ujú. Lo que vuelve es el goce, lo real.
Entonces, eso insiste en volver y por eso hay que estar precavido. Pero justamente, justamente, la revolución en el sentido que se la usó en los décadas 60-70 como ligada a la liberación, suponía, qué sé yo, un golpe brusco, la revolución rusa, la revolución cubana, y un cambio de sistema, que nunca ocurrió, por otra parte. Porque si vemos lo que pasó con la revolución rusa y con la revolución cubana nomás, vemos que las estructuras fundamentales, autoritarias, jerárquicas, piramidales, se mantuvieron completamente. Lo que cambió fue el cosmético imaginario, la hojarasca, como diría Marta Jerez Gambertín, la hojarasca imaginaria, todos unos discursitos muy bonitos sobre la nueva sociedad y todo eso. Entonces, sí produjo cambios, indefectiblemente, pero no fueron cambios estructurales, digamos, no se cambió de estructura clínica. Entonces, la idea es que cuando Lacan parte de esto de alienación y separación, hay que ir separándose progresivamente del otro. Esa es una elaboración que lleva tiempo y que está en Foucault y que está en Heidegger, en esto de que uno tiene y que está en Aristóteles, uno tiene que ir trabajando uno mismo su relación con el goce. El psicoanálisis es eso, trabajar, como dice Lacan al final, arreglárselas con el goce, arreglárselas con el goce y elaborar su propio síntoma, no un síntoma impuesto por lo fálico, impuesto por el super yo, impuesto por la moral, un super yo inventado por el sujeto para mantener cierta templanza, cierto equilibrio, cierta paz, ¿no es cierto?, para él mismo. Y que eso puede lograrse, ¿no es cierto?, a través de un trabajo. Por eso un trabajo, el psicoanálisis es un trabajo, con la memoria, con el significante, etc. Entonces creo que ahí pasan cosas. Por eso te digo, la paradoja de Caravaggio es que él no logra elaborar la culpa por el asesinato accidental de ese tipo, por lo cual se tuvo que ir de Roma, y la paradoja es que a pesar de que transgrede los mandatos de la iglesia, él está esperando el indulto y el perdón de la iglesia. Lo mismo pasa a Antígona. Transgrede, cuestiona, pero termina inmolándose, termina finalmente inmolándose. Claro, produjo la muerte de Mon, la muerte de la mujer de Creonte, lo deja hecho papilla Creonte, pero ella como sujeto termina inmolándose. Entonces, la transgresión es, yo en lo que escribí de arte, me basé más en lo que se llama el movimiento vienés, que fue un movimiento de artistas, pintores, sobre todo performáticos, que hacían esas muestras en las cuales montaban cosas que reproducían los horrores de los campos de concentración nazi. Mm. Por Dios. O sea, terminaban haciendo lo mismo de aquello que repudiaban. O sea, no seguían dialogando con Hitler. Seguían atrapados en eso, no planteaban algo diferente. Y le hacían vivir al público todo ese horror, por si las dudas el público no había estado en los campos de concentración. A mí todo eso me parece terrible, Mm. terrible. Sí, que es lo que pasa, por ejemplo, con muchas propuestas así dentro del teatro, ¿no? Por ejemplo, ese teatro que hablan de que es el teatro postdramático, el teatro, ¿cómo se llama? Que va Pánico, más allá del pánico. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo vi por primera vez un montaje de Rodrigo García, y dije, puta, qué cosa tan increíble. Incluso me fui a Madrid a ver
la jardinería humana, ¿no? Bien. Y luego cuando empecé a ver que todos los montajes trataban de lo mismo y dije, bueno, pues este tipo está buscando es el reconocimiento y entrar en el establishment del teatro mundial y logró hacer con esas cosas que decía, no, que me meto una hamburguesa por el culo, que hago no sé qué cosa, digo estupideces en el palco, en el escenario y todo el mundo sigue las estupideces y se dan cuenta que está cuestionando los problemas de comunicación. Lo mismo pasó con Angélica Lidl, ¿no? Entonces, no, pero es que están buscando es precisamente eso, que van a buscar, como tú dijiste lo de Antígona, va a buscar la supuesta, ¿cómo se llama? La transgresión de no sé qué, denunciar y termino siendo parte del mismo sistema en el cual yo estaba tratando de como de moverme, ¿no? Pues el discurso vuelve a entrar ahí, vuelve a entrar, por lo menos lo de, ¿cómo es que dice Foucault en la microfísica del poder? Dice que el poder siempre es, tú lo cuestionas y terminas siendo el centro. Al final, cuando tú cuestionas el centro, tú terminas siendo el centro. Entonces obligas al otro a que el mundo funcione de esa forma. Por eso siempre el discurso será de una dictadura. Es decir, tú me haces caso a lo que yo te digo. Es que Entonces tú dices, no, Antígona, yo no sigo a José y tal, y seguimos, te armas otro grupo y creas otro círculo, ¿ves? es que Antígona se confronta con Creonte, no se confronta con el sistema griego. Ella, ella se confronta con Creonte, con este otro loco. Entonces, eh, la actividad más transformadora, diría Marx, hubiera sido que Antígona cuestionara no la ley de Creonte, sino la ley misma o los fundamentos del Estado. Entonces, o la relación Estado-religión. Pero ella no cuestiona, ella solamente queda enganchada con el discurso de Creonte. Y claro, transgrede, porque lo que transgrede no es la ley del Estado para mí, lo que transgrede es la ley de Creonte, que está obsesionado en eso, que a su vez tiene que ver con esta venganza por la muerte, ¿no es cierto?, todo el tema de Teocles y de Polinices. Ajá. Entonces, ahí hay todo un drama familiar y Antígona funciona dentro de ese campo familiar, pero no dentro del campo macro. Si querés, ahí tenés un ejemplo de micropolítica, ¿no? Es decir, ella funciona dentro de una micropolítica y terminan todos víctimas. Es una tragedia. Entonces, uno tiene que salir de eso. Tiene que salir de eso. ¿Qué es el psicoanálisis? Salir de la esfera del deseo del deseo y del goce familiares. La novela familiar del neurótico. Hay que salirse de toda esa semántica si tú quieres verdaderamente alcanzar tu emancipación. Y eso no es transgresión. Pueden Mm. aparecer momentos que a la familia le van a parecer obviamente transgresivos y hasta perversos, pero si tú estás trabajando eso bien, ¿no es cierto? Tú sabes que tienes... el otro concepto que yo tomo de Lacan en este articulito que escribí estos días es algo que ustedes, con el que yo los convoqué a ustedes y ustedes han respondido muy bien, que es tener un deseo decidido. La base de la ética lacaniana es no ceder en cuanto al deseo. Y ustedes, ¿se acuerdan? La convocatoria era tener un deseo decidido de asistir a todas las reuniones en los horarios y todo eso. Claro, siempre aparecen eventualidades que uno no puede estar, pero en general ustedes han estado siempre, han estado en horario. Hemos ya 3 años y por eso, aunque los libritos estos sean no del gusto de José Luis Valenzuela, ¿no es cierto? Estos libritos al menos testimonian de ese deseo decidido. Estamos acá cada 2 semanas, hablando de lo que sea. Entonces, yo pienso que el deseo decidido es también aristotélico. Es el deseo que tenga el sujeto de realmente evitar los extremos viciosos. Por eso, cultivar la arete, la virtud, es tratar de mantenerse en lo posible dentro de un campo equilibrado, punto medio, entre esos extremos. Y Lacan es lo que dice al final de su enseñanza. Lo máximo que puede permitir el psicoanálisis es la elaboración de un síntoma,
propio, singular, que respete el deseo y el goce singular del sujeto, y a partir de ahí que el sujeto se las arregle con su propio goce. Lo que en términos heirolianos sería, a partir de ahí ya conoce las puertas, ya saben a dónde conducen y las abre o no las abre, pero ya saben a dónde conduce. Así todo, ¿no es cierto? Por eso, llegar a un fin, a un momento de análisis, ya a este momento del síntoma, es una invención que hay que renovar todos los días. Y en esta elaboración de ese semblante, ¿no es cierto? De esa cuarta cuerda, uno llega a esto de que la familia de uno no tenía ninguna consistencia, el otro no tiene consistencia. Incluso más, hasta podíamos llegar al momento en que la familia de uno ya ni existe para uno. Entonces, el otro no existe, el otro es inconsistente, temas lacanianos de la última enseñanza, pero no podemos prescindir de él, porque el trabajo emancipatorio, el trabajo de separación, es un trabajo siempre con el goce y el deseo del otro. Siempre tenemos que estar pivoteando ahí. Entonces, y podemos llegar a producir, ¿no es cierto?, al menos para nosotros o para la gente que nos rodea, una nueva legalidad, con suerte. Como digo yo, el público ve nuestras propuestas y puede, no todos, algunos, lograr algo, ¿no es cierto?, cuestionarse algo y comenzar a trabajar sobre su involucramiento en lo que le pasa. Y ya ese es un proceso de separación, que es lo que hay que hacer, a nivel individual, a nivel político. No sé Me si da a alguien... pensar. ¿Eh? No, a mí me da, la verdad que toda esta charla me da a pensar mucho en muchos sentidos y todo muy diverso. Comparto lo que empieza a dispararse en mí, digamos, voy de atrás para adelante. Eh, pero lo primero es, Antígona de alguna manera, que también se ha vuelto tan emblemática para nuestra cultura, ¿no? Sobre todo para Argentina, en relación a los desaparecidos, al enterrar el hermano, que como una situación también de desafío del poder, pero también del ánimo de justicia, digamos, que también aparece algo que no es solo el deseo, sino también la justicia en el sentido de lo que está bien, ¿no? Que hay dos morales que se están poniendo en contraposición y que van a generar siempre, digamos, una tensión. No hay forma, pensaba yo, según quién esté, de qué lado estés, pensar que eso es el bien, ¿no? Entonces, la primera discusión sobre el bien me parece que es una discusión sumamente compleja y tal como la planteabas, Gustavo, digamos, pensar el bien como orden y el mal como caos, eh, según en qué lugar estemos parados de esa perspectiva. Y me acordaba pensando en eso, por eso voy de atrás para adelante. ¿Puedo poner una pastillita a Sí, eso antes que pase al sí, otro? claro. Para mí, entre la justicia y la injusticia, está el derecho. Lo que hay que cambiar es el derecho. Nunca Claro, llegamos a la justicia. La justicia claro. es un orden. Y hay una injusticia que es un mal. Justicia bien, la injusticia un mal. Pero hay que poner un tercer ladrillito ahí, que es el Claro, derecho. claro. Sea la constitución, sea el derecho penal, lo que sea, el derecho. Lo que hay que cambiar es el derecho, que es el que regula, el que establece la norma. Porque la ley tiene que ser siempre la justicia. No sé, yo lo veo así. No, 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 Lo yo que vos también lo veo decís así. lo que vos decís, todo el tema de cómo Antígona se convirtió emblemática en Argentina y en otros países, Chile, no, sobre todo en Yuyascani tiene su Antígona, no sé, hay varias. Ahora en México con las víctimas del narcotráfico y de la violencia de los parapoliciales también, ¿no? Las madres Mm, buscando
a la cantidad de desaparecidos en México, y, los migrantes, los familiares de migrantes buscando a los migrantes que han muerto tratando de ir a Estados Unidos, digamos. Es una historia de la propia humanidad, digamos, Ya, buscar a un familiar muerto, ¿no? ya. Al cuerpo desaparecido, que es como tremendo no tener el cuerpo. Me parece que eso Claro, porque está todo el tema ese del objeto perdido, pero no se sabe si está perdido. O sea, esa por eso es tan ambigüedad, interesante. la desaparición es una ambigüedad que suspende el duelo. Sí, Lo que sí, las madres, todas estas madres en Argentina, donde sea, lo que estas madres están es, y lo mismo Antígona, Antígona está también motivada no solo por un deseo de justicia, sino por el amor. claro. Entonces, el amor, de todas maneras, es una estructura imaginaria. Entonces, Pero está que vinculado al deseo, ¿o puede no? o no en Argentina afectó lo simbólico porque llevó a los juicios de las juntas. No en todos Pero los países se llevó. pensando en nuestras charlas anteriores, también está ligado al amor, ¿no es cierto? ¿Cómo? También el amor está ligado al deseo, digo. Oh, claro, claro. Claro, Entonces, por eso te digo, pero de todas maneras, el amor siempre se mueve en un nivel imaginario. sí, Fuerte. Imaginario no quiere decir que es algo eh, eh, en sentido peyorativo, no, imaginario es lo más potente. Lacan al final reconoce lo imaginario que había eliminado en el seminario 11 cuando define la praxis, y dice, el psicoanálisis es una praxis que trabaja lo real mediante lo simbólico, en donde lo imaginario tiene un rol secundario. Pero cuando llega al final de su enseñanza, sin imaginario no hacemos nada. mm, Sin imaginario no hacemos nada. Y en el amor está en el campo imaginario. Sin esa fuerza erótica no funcionamos. Entonces, pero no siempre, lo que quiero decir, no siempre lo imaginario logra cambiar la estructura simbólica. Y creo que en muchos países eso no se ha logrado. En Argentina podríamos decir que los juicios a las juntas fue un logro de la práctica amorosa de las madres, que llevó a todo esto, porque lo de las madres fue un desafío brutal. Esta semana vi una película que subió Netflix, que no es muy buena, pero que la vi con un nudo en la garganta. Es una película del año pasado que se llama The Penguin Lessons, las lecciones del pingüino. Y ocurre exactamente, la historia empieza 2 días antes del golpe de Estado en Argentina. Eh, me, me conmovió emotivamente. No entendí mucho qué se quiso decir con el pingüino. Tampoco sé cómo hicieron para manejarse con ese pingüino, que es un actor maravilloso. No sé si será por tecnología, cómo lo han hecho. Pero la película para los que vivimos eso, ay, cuando aparecen otra vez los Falcon Verde, llevándose gente de la... Bueno, una cosa terrible. Pero es un profesor que viene inglés, que viene a enseñar un colegio de niños ricos, muy exclusivo, y comienza a confrontarse con la realidad argentina. Y el pingüino opera como un mediador. Bueno, no sé, si quieren pueden verla, pero ahí vemos, ¿no es cierto?, otra vez el tema de está el tema de cómo comienzan las madres. Lo que me sacó un poco de onda es que parte de la película no se filmó en Buenos Aires, sino que se filmó aparte en España. Incluso hay un disparate total donde el tipo se va a Punta del Este y el ómnibus va entre montañas y todo. Digo, ni siquiera se tomaron el trabajo de hacer el paseíto de Buenos Aires hasta Punta del Este. Pero no importa todo eso. Lo que importa es que aparece de pronto en una esquina donde comienzan a reunirse estas señoras y a ponerse el pañuelito blanco en la cabeza y empiezan a marchar hacia la Plaza de Mayo. Entonces, ese momento es un momento de un peligro absoluto, claro. de un Mm. peligro absoluto. En el momento en que fue de un peligro, de un desafío. Y luego eso empieza a establecer como una piedra que tirás en un agua estancada
y empieza a hacer ondas, 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 hasta que el famoso diario parisino habla de las locas de Plaza de Mayo y ya se convierte en un movimiento internacional que nadie se atrevería a tocar. Y ahí es donde creo que empieza a afectarse lo simbólico. No, y el paralelismo ahí con Antígona es evidente, Ya, ya, digamos. ya. Es como, pero, digamos, en todo sentido, el desafío del poder, la búsqueda de justicia y la falta de cuerpo. Ya. Eso Falta de es cuerpo. tremendo. Todo eso, ¿no es cierto? El desafío del poder tiene que venir del desamor. O sea, el desamor, llamar el mal, ¿no es cierto? La ética del mal, Mm, de la dictadura, el desamor de hacer desaparecer 30.000 personas. Eso es desamor. Y las madres salen motivadas por el amor. ujú, A demandar, la demanda es demanda de amor. Y claramente. los milicos nunca pudieron responder, porque lo que demandan las madres no son tampoco los cuerpos, o en un sentido, los cuerpos muertos, quiero decir, los cadáveres. Las madres siempre, hasta hoy, demandan la aparición con vida de sus hijos. Ujú, La aparición más que el cadáver. claro. Incluso en algunos países, no sé si en Argentina también, se quiso practicar de darles una indemnización económica. Y por supuesto que la rechazaron. El hijo, el cadáver desaparecido no es negociable. Entonces, creo que no. Lo que tienen las tragedias como Antígona es que nos llevan a plantearnos todas estas cosas. Esa es lo maravilloso de los textos clásicos. Que siempre le encontramos, lo mismo que en Shakespeare, le encontramos un pelito interesante para partir de ahí. Un pelito que solo es percibido, como vos decís, en cierto momento histórico. Yo Ujú, les conté que cuando empezó la dictadura, habrá sido un mes o dos después, yo fui a un teatrito, que no era un teatrito, era un saloncito, que quedaba por ahí por la Recoba, en el Bajo, donde se montó Antígona. Yo mm, fui, muy imbécil que era en esa época políticamente, porque quería ver una obra clásica. Y era un escenario chiquitito, precario el vestuario, todo muy feito, actuaciones mediocres. Y creo que les conté que reproducían el texto de Sófocles y había solo un baterista al costado que subrayaba las frases que nosotros teníamos que retener del texto. De pronto decía el personaje algo y el baterista hacía pum, 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 chim, pum, chim, pum, chim, pum, chim, pum, chim. Y yo ahí después pensaba, muchos años después, digo, claro, si pidieron autorización al censor para montar un texto clásico, el censor, es un texto del siglo V antes de Cristo, sí, móntenlo. Pero ellos se las arreglaron, no hicieron una apuesta loca, arriesgada, hicieron una apuesta lo más convencional posible, salvo la musiquita que nos marcaba el pelito que teníamos que apreciar. Que estaba rompiendo el símbolo, ¿no? Claro, claro, claro. Creaban. Era como una pequeña cortadita Sí, para que saliera toda la mierda de ahí. claro. El bleeding de la tragedia, el sangrado de la tragedia venía por esas énfasis musicales, que tampoco era música, era ruido, chipim pum, chim pim 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 pim, como si fuera teatro chino. Lo pasa que lo tremendo de la tragedia es que lo que termina señalando es que eso es imposible, ¿no? No, no, es Eh, imposible, es imposible, es es como que imposible. finalmente el poder seguirá siendo el poder, digamos. La Es como felicidad es imposible. es imposible, ¿no? Bueno, Es vos ibas a realmente... enumerar más disidencias con lo que... No, no, de ciencias no, sino simplemente eso por un lado. Por otro lado, me es como fuerte la idea. Pensaba que lo que planteabas tenía como varios niveles de lecturas posibles, digo, pensando en nuestro oficio. Uno es el trabajo concreto en los ensayos, con los actores y las actrices, otro el trabajo de la dramaturgia y otro en el trabajo con el público. Y me acordaba de Eugenio Barba, que yo alguna vez trabajé con él, tomé clases,
y él decía que los dos grandes polos de organización del material estaban dados por lo que él llamaba simultaneidad o concatenación, ¿no? La concatenación estaba vinculada al orden y la simultaneidad al caos. Y entonces había algo de esa simultaneidad como caos que se, que se vuelve incomprensible por momentos. Eh, pero también es cierto que la concatenación, digamos, como ordenación, como ordenamiento abecedario de gramatical de la escena, si se quiere, termina siendo también aburrida, digamos, o como que Bien. deja todo demasiado expuesto en una comprensión, en una linealidad. Entonces, estos dos grandes polos entre el bien y el mal, que no sabremos cuál será el bien y cuál es el mal, pero cómo poder trabajar, digamos, en esta tensión que aparece permanentemente, sobre todo en lo que sucede en nuestro trabajo diario, en la situación de creación, ¿no? Se me venía, mientras vos hablabas esto, pensaba eso y también pensaba que al interior de eso pueden estar estas lógicas que vos hablás, psicóticas, perversas eh, o neuróticas, también Oh, claro. funciona en eso. Nada, fui disparando mientras hablabas y pensaba de que también finalmente esto que hacen el análisis también forma parte de lo que Stanislavski llamaba el trabajo del actor sobre sí mismo, digamos. Ahí está, Finalmente ahí tienes. será eso. Nada, quería compartir eso nomás como que... El trabajo del actor sobre sí mismo, esta idea de que el sujeto solo puede emanciparse por sí mismo. No No, puede venir una emancipación por decreto o una liberación por decreto. Liberarse es imposible porque uno no puede liberarse del balbucear de los ascendientes. Uno no puede liberarse de eso. tal cual. Entonces, uno lo que tiene que hacer es trabajar con eso. Pero en la película de Caravaggio, si la llegan a ver, visualmente es muy bella, eh, es, eh, es que justamente cuando Caravaggio se enfrenta a otro pintor contemporáneo, que no me acuerdo el nombre, justamente le plantea eso que vos decís de la concatenación. Lo que le quiere decir es su pintura es aburrida, su pintura no, si la gente del pueblo queda encantada frente a mis pinturas, al frente a la suya pasan de largo, no los Ah, toca. La simultaneidad, yo no sé nada de barba, la simultaneidad tal como vos la planteás es compleja porque como digo, la contradicción de Caravaggio es, por un lado, transgredir, porque no puede adaptarse a los mandatos de la Iglesia, transgredir esos mandatos, pero a su vez buscar el indulto y el perdón de su culpa por la Iglesia, por la Iglesia, dado por la Iglesia. Entonces es como que ves que queda siempre atrapado con el Papa, siempre queda atrapado con el Papa. Por eso es compleja, porque son simultaneidades de dos líneas o dos vectores subjetivos muy difícil de conciliar y terminan, obviamente, en tragedia. La idea en el psicoanálisis es que no termine en tragedia, porque si el psicoanálisis condujera al pasaje al acto suicida, estarían fatales. Entonces, la idea es el sintón, es decir, un cinturón, una cuerda que te mantenga lo desajustado lo más ajustadito posible, sin llevarte a ninguno de los dos extremos, a convertirte en un siervo absoluto del poder, reproductor completo del otro, o un transgresor absoluto en el cual vas a ser víctima letal. Entonces, la idea es cómo modificar eso. Sí, creo que es un planteo, el planteo que yo me hice con la película y por eso escribí esto, y por ahí después lo voy a ampliar. A partir de esta charla creo que lo voy a ampliar, pero la idea es cómo esta cuestión del binarismo, que es un tema que José trajo hace un tiempo,
no y que después aparece también en lo de Lievadot, cómo no permite incluir una tercera instancia más amable para el sujeto, pero es una instancia que tiene que trabajar el mismo sujeto. Por eso yo siempre hablo de agencia, y mi crítica al peronismo es que no da agencia, quiere dar bienestar desde el Estado. Entonces, la idea es tratar de promover que los sujetos busquen el bienestar que más le conviene, porque a lo mejor el bienestar que imagina Cristina Kirchner no es el bienestar que imagina Doña Rosa en una villa miseria suburbana de Buenos Aires o de Tucumán. Vaya a saber. Entonces, ¿cómo las comunidades deberían tener agencia para elaborar cuál es su propia singularidad de goce y de deseo? Porque una vez que detecten eso, lo van a defender. Mm. Lo van a defender. Es muy Ahora mi complicado. pregunta, ¿es posible ese agenciamiento colectivo? Eh, No se es- escucha mucho lo que decís, no sé si no tienes volumen. no sé, que me preguntaba si es posible ese agenciamiento colectivo, plural, ¿no? Democrático. eh, Bueno, es el imposible mítico, que está también en Antígona. Eh, porque El estás, imposible democrático. Es un imposible democrático. mm, Habría que estudiar la filosofía de Platón respecto de la república y bueno, ver qué después dijo Aristóteles, porque Aristóteles era un poco más lúcido, más realista, más concreto. ¿Cómo imaginar eso? Nosotros hoy sabemos algo. La democracia representativa, olvídate, no sirve para nada. Fíjate ahora todas estas... A nadie se le ocurre pensar en ningún proyecto político-social, en ninguna agenda, nada. Están todos los políticos en estos momentos de Argentina viendo si van a ocupar qué lugar en las listas para las elecciones y qué mordida van a sacar de ahí. No hay ninguna relación con las bases. A mí me da asco leer eso. ok. Es decir, es todo un cabildeo entre ellos, se pelean, se putean, se arman alianzas, negocian, vaya a saber qué, pero en función de ocupar puestos de poder. Y después la gente va a tener que ir a votar esas listas. ¿Las listas de quiénes? ¿Quién es esta gente? Esta gente no los representan para nada. No son representantes. En el sentido más idílico de la democracia. A mí es la discusión que tengo con mi colega ecuatoriano. ¿Cómo el esfuerzo que deberíamos hacer para imaginar un nuevo sistema, no sé si representación, ponerlo entre comillas, un nuevo sistema de circulación del poder, ese poder molecular del que habla Foucault. No sé, como que ese es el muro con el que uno se topa. ¿Cómo imaginar una nueva estructura del Estado? Este, se han dado algunos pasos, también escucho los discursos a favor y en contra. Este paso de la presidente de México de Claudia, democratizar la justicia, ¿no? La votación sobre la Corte Suprema y todo eso, es un paso interesante. Ahora, hay mucha gente que lo critica, yo no sé muy bien cuáles son los argumentos, pero así visto desde afuera parece como un paso muy fuerte, ¿no? Es decir, no están nombrados la gente que tiene que justamente manejar, yo no sé si la justicia, pero el ejercicio del derecho, resulta que son más corruptos, son los más corruptos. Sería la paradoja de que el derecho, que debería ser un derecho, es lo más torcido que hay, manejado por todos los torcidos. Entonces, no sé, tampoco sé si eso ya se implementó en México, si ya, tengo que hablar con algunos amigos mexicanos a ver qué me dice, si ya está en función y cómo está funcionando. Creo que no está todavía implementado, pero bueno. Ok. Entiendo que no. Estuve estos días estudiando psicología criminológica, que hablaba de esto del el, el crimen a gran escala, ¿no? Organizacional, el crimen organizado,
cómo ha llegado a tener más presupuesto que los mismos estados y cómo ha logrado infiltrarse en las grandes escalas del poder, incluso se ha infiltrado con los organismos que deberían controlarlo. Entonces, cómo no, está muy difícil pararlo en este momento porque el crimen organizado, que en este momento está también muy relacionado con cuestiones que supuestamente hacen al bien de la sociedad, porque el narcotráfico y la trata de personas que estaba como primero, ahora ya no son, no es el crimen más alto, digamos como que lo están empezando a superar cuestiones como la investigación, por ejemplo, en transgénicos, cuestiones, bueno, del crimen económico. Entonces ahí con estos disfraces se logran infiltrar y de alguna manera, o los políticos saben, o los gobiernos saben que existen, pero no saben cómo, o sea, no se encuentra el modo de frenarlo, como habría que organizarse a nivel mundial. Y con esto de la globalización, bueno, estamos en un momento difícil, digamos, en ese punto, porque es como Es que ya desborda lo nacional. desbordando todo, sí. Ahora, yo vi la semana pasada una serie, a lo mejor José la vio, colombiana que se llama en inglés Wild District, el Distrito Salvaje, colombiana, dos temporadas de 8 episodios cada una, Mm. alucinantes. Bueno, tiene una cantidad de temáticas porque tiene que ver con la guerrilla, con los que se abandonaron la guerrilla, que quieren ingresar a la vida civil, las dificultades, etc. Pero a su vez, en la primera temporada es una fiscal honesta que quiere aplicar ciertas honestidades, pero de pronto tiene que ceder a ciertas cosas. Al final logra cierto popularidad y alguien le propone que por qué no se postula para presidente de la nación. En un momento una periodista dice presidenta y ella corrige y dice no, presidente. Claro, porque no hay presidento y presidenta y presidente, ¿no? Entonces el tema es que ella primero no sabe cómo pensarlo, pero al final acepta. Y comienza a trabajar, se le aparece una mina muy media siniestra, que es la que le va a organizar la campaña, en la cual hay diálogos impresionantes, porque ella quiere proceder de una manera, yo diríamos hoy en los términos que venimos hablando, ella quiere manejar la campaña desde la honestidad, desde el amor, bla, 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 por el pueblo colombiano. Pero la mina le dice, en estos momentos, a usted lo que le importa, negocie lo que sea, porque a usted lo que le importa es ganar las elecciones. Una vez que la gane, usted haga lo que le parezca. Claro que no era así. Ella comienza a establecerse una trama performativa que no se sabe bien quién es el que maneja los hilos de esta narrativa clandestina, donde ella va entrando en un juego y al final parece que va a perder las elecciones, se van a una segunda vuelta, al final ella gana. Y para mí fue un shock el final, porque al final ella gana y la invitan a una fiesta que van a ser los empresarios, los industriales, toda la gente que maneja la cúpula del poder, en la casa de un tipo que sí lo nombran, pero que nadie nunca aparece, que es un Lugo Osorio, no sé cómo se llama. Y resulta que en la casa de ese tipo, una casa descomunal, se hace toda una gran fiesta. A ella le da asco ir ahí. Pero el que hace de vicepresidente, que está muy ligado a ella, incluso su amante, le dice, porque ella pierde a su marido, tiene un atentado, una serie de cosas, pero también se ve el manejo de los medios y todo eso. Pero cuando ella baja del auto y dice, yo esto me da asco, y termina incluso yendo al baño a vomitar, pero cuando va pasando entre toda esta mierda de gente, ella va saludando cordialmente y se va viendo que mucha gente que como fiscal ella llevó
a la cárcel financistas, empresarios súper corruptos que ella había puesto en la cárcel, los encuentra ahí tomando champán. Y uno se le acerca y le dice, y ella le dice, ¿usted no estaba en la cárcel? Y él dice, sí, dice, pero usted sabe que la cárcel para nosotros es muy breve. Y ya, dice, tenemos unas audiencias donde todo se va a solucionar. Bueno, ella queda choqueada y se va adentro de la casa y empieza a recorrer una casa alucinante. Y está en un salón y de pronto se presenta un tipo eh, con rasgos indígenas. Tienen la figura mental de Armando Manzanero, como un indio veracruzano, así bajito, morenito, indio, bien indio. Se presenta y le dice que él es el Lugo Osorio, como se llamara. Yo me quedé porque entonces el tipo que manejaba todos los hilos Wow. de toda la serie era un indígena. Para mí era como un punto de imposibilidad, de incredulidad. Y entonces ella le dice, ella se queda también choqueada, dice, pero ¿cómo usted? Y él le dice, sí, qué sé yo cuánto. Ella trata como de desafiarlo, dice, bueno, usted ahora también se la va a ver conmigo. Y el tipo se ríe y le dice, mire señora, usted está aquí y todo lo que hicimos en contra suyas durante la campaña era justamente para que usted llegara a la presidencia, porque nosotros necesitábamos que usted llegara a la presidencia. Ella se queda, en un momento te da la sensación de alguien que ha caído en la red, en la telaraña, y no sabe cómo llegó ahí. Y el tipo, ella le dice, pero ¿cómo es así? Y él le dice, señora, usted debería haber aprendido ya que la política nuestra es que todo cambie para que nada cambie. Así que ella sabe cómo va a tener que trabajar en su administración. Y ahí termina. Terrible, terrible. O sea, aparece todo un entramado de un semblante imaginario que domina la población, que domina las elecciones, que domina el deseo de ella, y todo eso, y de pronto ella se encuentra atrapada en aquello de lo cual había querido salir. Me pareció, Esa es la mejor metáfora del proyecto político colombiano que a vida completa ha sido así, ¿no? De que claro, eh, ahora el presidente va a esta casa semana del lo han narco, ¿no? condenado a Uribe, vamos a ver cuánto dura eso. Ah, Dos a semanas y matar ya eso. después va a estar viviendo, qué sé yo, en París. Entonces, no sé, pero acá hay una cosa que es muy teatral, que es esta teatralidad, bueno, ya está, ya lo sabíamos después del libro de la Sociedad del Espectáculo, ¿no? Si la elaboración espectacular, teatral de la cultura, y que es de un registro imaginario donde lo simbólico, la estructura simbólica, no se altera, mayormente no se altera. A mí me parece siempre, no, idea mía, ¿no? De que cuando tantas cuestiones que tocan un punto de algo que puede llegar a estar sucediendo se ponen en películas, en series, en el plano de la ficción, de alguna manera es como que en lugar de visibilizarlo, lo terminan tapando, porque después el argumento, cuando alguien lo razona o lo dice, dicen, ah, no, lo viste en una película, lo viste en una serie, esto no puede ser verdad, y al final termina logrando el efecto inverso, lo pone en el lugar de la ficción. De hecho, en la ficción le ponen agregados para la espectacularidad que hacen que no sean posibles, digamos, pero que toman algo de la realidad, digamos, de lo que está sucediendo, toman algo y bueno, le añaden cuestiones que lo dejan bien puesto como en el lugar de la ficción, de algo Te lo, que no. te lo colocan polifónico, ¿no? Además, para que... Pero yo quería engancharme con esa parte de la pregunta que hace Cipriano sobre cómo es la resolución, si hay una réplica plural, colectiva. Yo creo que yo les voy a explicar una experiencia que yo tuve
en 2014 cuando estábamos montando la revista Fronteras, que era cómo hacer teatro en la frontera, y los que se acercaban a nosotros eran performers, ¿no? Fue una cosa de locos porque los performers trabajaban ahí en la frontera, en la zona de los desplazados por la guerra en Colombia, ¿no? Y un amigo mío me escribe un texto que me explica de qué va a escribir el artículo. Y le dije, bueno, pues tú escribiste el artículo. Él me dice que fue a la zona de, porque en Colombia se armó lo de la cultura de la paz, se quiso establecer como las comisiones de enlace para los refugiados por el problema de la guerra durante 50, 60 años, y que todas las personas entraban se subsanaba un problema que venía de violencia durante la última mitad del siglo XX, ¿no? Y los 10 primeros años del siglo XXI. Entonces se crearon las comisiones de enlace y las personas dijeron, bueno, se subsanó todo eso, pero el problema era que seguían matando personas. Y muchas personas llegaron allá a la ciudad donde yo vivo, en el estado, y se crearon comunidades gigantescas de indocumentados que no se les podía dar documento porque pues, con un número podían identificarlo y ir a matar a esas personas. Entonces teníamos hasta 1 millón de personas en un espacio, ¿no? Eso es un conflicto que hay en la frontera. Un amigo mío fue a trabajar allá y me convidó, me invitó, y tal, hicimos unos talleres con una señora, pintar, ta, ta. Las señoras eran personas que habían perdido sus hijos en la guerra, pero las señoras estaban desplazadas porque si ellas denunciaban ante la autoridad que su hijo había sido asesinado por el ejército, ellas serían asesinadas también. Entonces pasaban a Venezuela y vivían ahí con otra identidad. ¿Y sabe qué hacían ellas, Cipriano? Ese sistema rural se convierte y lo que siempre está de aquí planteando Gustavo al hacer las lecturas de Lacan es transindividual, es decir, lo que yo concibo como construcción de mi imaginario. ¿Sí? Las señoras en los talleres, ellas hablaban de sus hijos. "Ah, vamos a pintar", y hablaban de sus hijos. Vamos a no sé qué", hablaban de sus hijos. Entonces Ender les dice, vamos a hacer unas figuras de sus hijos, pero no sus hijos, sino como el hijo que usted le gustaría ver entrando por la puerta. Y jugando, 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 jugando. Las señoras hicieron, ¿sabe qué hicieron? Agarraron la foto de los hijos y se las colocaban en la cara y se tiraban una foto. Cuando él encuentra eso, me escribe esa misma noche, me dice, estoy en shock porque todo esto, y cuando mandan las fotos son impresionantes. Claro. Ellas se quitan el rostro y el rostro es el hijo y ella dice, después en la entrevista ella dice, yo quiero justicia para mi hijo, pero se quita el rostro y habla a través de la foto del hijo. Entonces ahí tú dices, no hay un conflicto de que cada uno de nosotros concibe el sistema colectivo en función de lo que yo estoy atravesando, cómo atravieso yo ahí y cómo soy atravesado por lo simbólico. Entonces yo lo transformo en otro símbolo. Ese imaginario lo transformo en otra forma de símbolo y hablo desde otro espacio. La señora jamás había tenido contacto con el arte y terminó haciendo un performance que yo les voy a pasar. El artículo está incluso en internet, yo lo tengo y se los voy a Sí, para que me ustedes gustaría vean verlo. cómo ellos lo trabajaron. Y yo le decía, yo le dije a Ender, Ender, no escriba nada, no escribe el artículo, me permite que yo le publique este correo electrónico, y me dijo, pero era un correo electrónico aquello, como aquellas notas de Gustavo que no acaban nunca, ¿no? Son 8 10 12 páginas, ¿no? Entonces yo dije, qué maravilla, o sea, maravilla en el sentido de cómo es impresionante, pero me sentí afectado incluso, ¿no? Y ahí fue cuando nosotros hicimos una serie de espectáculos, uno que se llama Suela, que habla sobre ese tipo de cosas porque era sobre la violencia en la frontera, que todo el mundo decía que estábamos en el proceso de pacificación cuando estaban matando a los que hablaban de paz. ¿Ves? Entonces, ahí, ¿cómo funcionan todos estos dispositivos? ¿Cómo funciona toda esta cuestión del símbolo? ¿Cómo funciona el cuerpo simbólico? Lo rompo y creo uno nuevo, porque digo, oye, no funciona el pensamiento del colectivo, funciona pensamiento transindividual, es decir, ¿cómo interpreto yo esto que estamos viviendo? Porque no podemos hablar así, y a mí me gustó mucho esa frase de Gustavo hace rato, dijo, esa democracia, la participación, representatividad, eso ya no existe. Yo creo que es verdad, nunca ha existido, porque es realmente lo que cada uno de los corderos que votaban pensaban y tenían un plan en la cabeza de un proyecto transindividual que dijeron, el mundo funciona así.
Y nosotros, por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes, y como yo, tuvieron una época en los 20, 25 años que todo era el mundo utópico, el Estado nos cubre, vamos a salvar al mundo a través de los pobres, el proletariado Claro. va arriba, los derechos humanos, no queremos racismo, y todo eso es mentira, es decir, porque hay un traslado transindividual y ahí es donde viene el trabajo del artista. Por eso es tan difícil entender por qué el artista plantea de esa forma, ya sea neurótico, psicótico, perverso, está hablando de eso que él está viendo y está haciendo una composición simbólica, Ya. que es lo que van a entender posteriormente, ¿no? Entonces, hay mucho para escribir y mucho para seguir metiéndonos ahí, ¿no? Metiendo y revisando esas fibras, porque hay réplicas en todas partes. En la serie esta, Wild District, me acordé de vos, José, porque hay todo un episodio sobre la migración de San Cristóbal a Bucaramanga, Ajá. filmada de una manera muy interesante. Eh, y sí, la serie maneja todo este tema de cómo todos esos acuerdos de paz no eliminaron la violencia. El personaje principal, del cual es un actor que se formó colombiano, con una hermosa trayectoria, una carrera impresionante, se formó también en el Actor Studio, vivía acá en Los Ángeles, y yo dije, a ver, este tipo, que aparte es guapísimo, yo digo, a ver, lo voy a googlear, A a ver, ver. y me entero que al tipo, dice, el tipo bellísimo, que en este año tuvo un problema como de una trombosis aérea, no sé qué, que le habían cortado una pierna. Y yo dije, no me podía sacar eso de la cabeza, porque digo, Dios mío, a un actor, porque ya de por sí a un sujeto, como si fuera mi caso, quedarme discapacitado es una estocada al narcisismo, pero imagínense a un actor, sobre todo un galán, la estocada de que le corten una pierna, y yo no me podía sacar eso, digo, este tipo que le cortaron una pierna, tuve 2 días dando vueltas con eso, hasta que me metí en la inteligencia artificial y digo, ¿por qué cuando le cortaron la pierna? Y no, era una equivocación, el tipo, sí, estuvo a punto de la muerte, pero no le cortaron la pierna, el tipo está trabajando ahora ya residente en Colombia, al que le cortaron una pierna fue un actor mexicano casi del mismo nombre, en el año 2011, que tampoco no sé quién es, pero de todas maneras, en la serie no aparece otro tema que tocó Sandra y que no aparece en todas las series o no aparece en ninguna serie. Cuando fui a Guadalajara, que organicé esa mesa en la Feria del Libro Español de Guadalajara, que es la más grande del libro en español, un día con los chicos que estábamos en el grupo, quisimos ir ahí cerquita de Guadalajara, a Zapopan, donde está la famosa Virgen de Zapopan. Zapopan es como un enorme barrio con toda la arquitectura narco. O sea, todo eso fue construido por los narcos. Casas, negocios, farmacias, escuelas, hospitales. No. Es la misma arquitectura con la que en Buenos Aires se hizo lo del Nordelta. Es la misma arquitectura narco. Y cuando estábamos ahí dijimos, bueno, y después también uno puede acordarse de Escobar. Escobar hizo muchísimas cosas por esta gente en Medellín. Digamos, por un lado, otra vez esta simultaneidad de la que habla Cipriano, por un lado el crimen, la violencia, y por el otro lado está este lugar que este líder narco se da como un benefactor en donde le ayudaba a muchísima gente y construyó muchas cosas en Medellín. Entonces, ese tema de este lugar donde el narco hace algo que no hace el Estado, no ha sido tampoco muy explorado, me parece. Entonces, ahora lo que sí se ve es que no hay nadie del poder político que no esté involucrado con el narco a nivel global, porque ya es a nivel global, no es a nivel Mm. nacional, es a nivel global. Entonces no se sabe dónde, ni quién, ni cuándo, ni en qué lugar. Entonces, esto cada vez se pone peor, ¿no? Pero, este,
pero sí, como dice José, la función del arte es permitir a los grupos elaborar, inventar imaginariamente ese síntoma transindividual de ellos mismos, no de todo el país, de ellos mismos, de lo que los afecta a ellos. Cómo ellos, a través de ese performance que contó José, de alguna manera ajustan los desajustes producidos por el malestar en la cultura. Por lo menos lo ajustan un poquito. Llegan, diría Aristóteles, a un poquito de sofrocine. Yo pienso que las madres de Plaza de Mayo, basta ver algunas caritas todavía de las abuelas, ¿no es cierto? Ellas tienen esta entereza, esta templanza de que saben que lo que están haciendo es lo correcto y eso como que las mantiene erguidas, ¿no? Entonces, que es algo que algunas personas las critican porque el transindividual de las abuelas de Plaza de Mayo no es el transindividual, el inconsciente de todo el país, es de aquellas personas afectadas directamente por la desaparición de personas, sean nietos, sean hijos, sean lo que sea. Entonces, el arte es ese vehículo, ¿no? Que permite de alguna manera a la gente, no sé si por sublimación, yo sostengo, porque recuerden que les conté que la pregunta que le mandé a Marta Jerez sobre su seminario que se llama Las suplencias amorosas en la no relación sexual, yo le pregunté si la sublimación era su suplencia amorosa y ella me dijo que ya lo va a contestar en alguna de las clases, pero que en principio no es una suplencia amorosa. Yo creo que sí, pero ya me voy a poner, estuve leyendo los textos de Lacan y de Freud sobre la sublimación y tengo que tomar notas, hice nada más que los subrayados, pero yo creo que es la derivación de una suplencia amorosa, que funciona como una suplencia amorosa. ¿No es cierto? Todas las marchas, todas las actividades que desplegaron las madres, incluso en la creación de la Universidad de las Madres, ¿no es cierto? Son conquistas simbólicas, símbolos, como dice José, la creación de símbolos que vinieron de una actividad performativa, porque salir a caminar a Plaza de Mayo todas las semanas con el pañuelo blanco y todo es una actividad performativa. Entonces, un performance y motivado en el amor y que va llevando no tanto, digamos, a quedarse enganchadas en la melancolía de quedar. Las madres ya saben que los hijos no existen, que están completamente, que no van a aparecer con vida. Por supuesto que lo saben, pero no se han quedado enganchadas en la melancolía freudiana de quedarse en la queja, en el sufrimiento por aquello que perdieron y no saben lo que perdieron. No, las madres lo dirigieron en el orden de la creatividad y ahí sublimaron. Y para mí eso es una suplencia amorosa. Eso no, todo lo que han logrado no las va a invalidar nunca, no las va a defraudar nunca. Por eso yo contaba en el seminario, creo que a Gabriela, contaba que cuando leí el libro de los filósofos y el amor, ese libro que recomienda Badiou, cuando habla, por ejemplo, de casi todos estos filósofos que se atuvieron a su obra, luego eran unos cabrones con sus parejas. Pero ¿por qué se atenían a su obra? Porque la obra era su amor. La obra nunca les va a dar un desplante como una pareja. O sea, la obra no te abandona. La obra nunca llega al desamor. Tu obra nunca es un desamor. Entonces la sublimación, porque tú sublimas en la obra, la sublimación es una suplencia amorosa. Este amor que no puedes tener con tu pareja porque por otra parte sabes que ese amor es un desamor anticipado, como vimos la vez pasada,
el amor a tu obra, la obra nunca te abandona, la obra nunca te traiciona, la obra nunca te desamora. Entonces, me parece que ahí sí hay algo que hay que explorar. Y Marta decía en el seminario, bueno, sí, dice, yo sé que la gente que está en el arte tiene una visión muy equivocada de la sublimación. Ya, yo voy a ver eso. Yo voy a esperar que dé la clase sobre la sublimación y luego voy a intervenir. Pero creo Tendrá que que ver, la sublimación es un tema que por ahí podríamos hablarla, ¿no? Mm. tendrá que ver con lo consciente o lo inconsciente. Pensaba mientras José contaba la anécdota de esta tan impactante, ¿no? De ponerse la imagen No de... entendí la pregunta sobre consciente e inconsciente. Sí será la diferencia, digo, en el arte de hacerlo consciente o inconsciente a esa sublimación, subliminación. Porque me parece que hay algo, pensaba en otro ejemplo, similar al de José, que cuenta Iliana Diegues, que es que las madres cuando están buscando los pocos restos que quedan de sus familiares desaparecidos en México, hay una situación donde una de las madres aparece con un tarro de café, de Nescafé, y dice, este es mi marido, ¿no? Eh, y al decir este es mi marido, digamos, nosotros desde la performance lo vemos como un gesto artístico, pero esta persona está diciendo realmente, este es mi marido. No, desde lo artístico tenemos como un peso sobre la metáfora y sobre la conciencia de esa metáfora que me parece que en la vida cotidiana no necesariamente está. Eh, Pienso también en el gesto de las madres, en la caminata. Siga, 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 ¿no? Que No, empiezan a caminar porque viene alguien y les dice siga, y ellas lo que hacen es seguir, y nosotros leemos toda una carga simbólica alrededor de ese siga, 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 eh, eh, que no necesariamente estaba consciente, por eso lo pregunto, ¿no? En el momento de la acción. no, Después, lo simbólico como tal, nunca estás consciente de que estás haciendo algo simbólico. Eso es una que viene del otro, de la lectura del otro, para ah, el cual eso es... En el caso de la sublimación, en el caso de Freud, no en claro, el caso de Lacan, porque Lacan mucho no la quiso tratar y dijo otras cosas, pero eh, Freud lo que dice que es una desviación del objeto, de la libido, del objeto sexual a otro objeto no sexual. mm, Pero lo que me parece que confunden los analistas es lo sexual con lo erótico, en el sentido amatorio. O sea, en el performance, ¿no es cierto? En esta actividad imaginaria transindividual, lo que se hace es el, el, la dirección de la pulsión hacia lo sexual, ¿no es cierto?, termina desviada hacia lo erótico, ¿no es cierto? Mm. No a la recuperación sexual edípica del cuerpo desaparecido, sino hacia la construcción de una máscara que elabore artísticamente ah, para esa gente, ¿no es cierto? La angustia es un semblante, es un imaginario, es una elaboración consciente. La invención del síntoma en el tratamiento es una invención consciente del yo. El yo tiene que ir trabajando con el inconsciente, ir armando ese semblante de qué es lo que va a dar a ver. Entonces, la división entre consciente e inconsciente no es así de binaria, es siempre eh, dialogante, no sé cómo decirlo, ¿no? mm, Es algo que de pronto estás elaborando y que no tienes conciencia. Muchos artistas se dan cuenta de lo que han hecho después de años y después de toda una crítica de su obra, pero cuando la están haciendo no tienen la más puta idea. Vaya a saber qué pensaba, sentía Picasso cuando deformaba geométricamente los cuerpos femeninos. Él, que era un culeador así, eh, sin límites. Entonces, ahí, ahora, eso no quiere decir que su producción artística no sea una suplencia amorosa.
una Claro. suplencia amorosa. Entonces, no sé, yo pienso que es una sublimación diferente, que no, digamos que una sublimación que no está orientada hacia el objeto sexual. El objeto sexual eran las minas que iban a hablar con él y se las termina cogiendo. Pero el objeto sublimado es un objeto que sí sigue dialogando con el inconsciente, pero sigue siendo una derivación erótica de la libido. Me parece que no hay que confundir lo erótico de la libido con lo sexual de la libido. Ok. Me parece que pasa por ahí. Tengo que investigarlo. Bueno, chicos, ¿por qué no dejamos Sí. aquí? Por Ya ahí para armo, por terminar, ahí armo una, por ahí armo una, por ahí armo una cosita con, ¿qué pasó aquí? Ah, por ahí armo una cosita con algunos textitos, citas de la sublimación y se las paso para que las hablemos en la próxima. Vale. Así de perfecto. paso yo también hablando me meloneo con el tema. La Buenísimo. próxima Perfecto. es calendario. Sería para el día 13, Ok. Bueno, 14. trataré 13, de armar 13. esas pequeños fragmentos. Yo los tengo ya señalados, o sea que tengo que hacer cortar y pegar. 14 de agosto, 14. 14 de agosto. Muy bien. Bye bye. Cuídense Un Abrazo. mucho. abrazo, chao, chao. Éxitos, Sandra, sigan los éxitos.